Si pueden abrir sus Biblias en Mateo capítulo 12, estaremos leyendo los versículos 12, versículos 15 al 21. Esta es la siguiente sección, la siguiente historia, después de haber visto sobre la controversia del sábado, del día de reposo. Y aquí continúa un poco más sobre el conflicto entre Jesús y los fariseos. Mateo capítulo 12, versículos 15 al 21. Sabiendo esto Jesús, esto es que los fariseos querían matarlo, se apartó de ahí y le siguió mucha gente y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Hace unas semanas hubo una controversia en redes sociales, en el grupo, en el mundo reformado. Algunos vieron sobre esto. Canon Press puso una imagen de un hombre poniendo una imagen obscena e invitando a que otras personas a que hicieran lo mismo para luchar contra la idolatría. Yo me di cuenta de esto no por Canon Press, sino por aquellos que están en contra de esta mentalidad, y doy gracias por esto, pero a la vez me causa problema pensar en que esto haya sido una actitud cristiana. Y refleja un poco la actitud de nuestro día a día, de odio, la acción militante que se debe de llevar a cabo en el reino para poder conquistar. Y a donde quiera que vemos y volteamos, incluso dentro de la iglesia, vemos a personas tratando de traer el reino de Dios, pero a través de la espada y de la ley. La realidad es que el reino de Dios, el reino de Cristo, de los cielos, crecerá y se establecerá de la misma manera en que inició. Vendrá a través de la obra del Evangelio. No vendrá a través de la conquista de la espada. No vendrá a través de la proclamación del Evangelio, sino a través de la proclamación. No de la ley, sino del Evangelio. Y esto ha crecido. Hemos visto cómo ha habido esfuerzos a través de 2000 años, a través de expandir por la espada, pero así no es como funciona. Es a través de la cruz que se expande el reino. Y conforme venimos a nuestra imagen aquí de este texto, es una imagen sobre Cristo en este punto. Cristo no viene a destruir, a romper, sino que viene a construir. Viene a morir por aquellos que están en dolor. No viene a hablar contienda, sino a hablar con amor. Él tiene una palabra de paz y en vez de destruir a sus enemigos, sana. A veces hablamos de ser contracultural y vamos y peleemos en contra de todo aquello que vaya en contra de nosotros. Pero en realidad lo que es contracultural en la Biblia es a sufrir por Cristo, no a hacer la guerra. Nuestra esperanza está en la cruz y no en la espada. Nuestra victoria viene a través del sufrimiento. Nuestra esperanza está en el amor de Dios y no en la hostilidad. Y al final del día es importante que seamos cuidadosos con esto. Veremos nuestro
texto el día de hoy nos daremos cuenta que el reino de los cielos es uno que se gana a través del amor y el servicio, no a través de la pelea y la contención. Y los 3 puntos: primero, la misión del siervo; segundo, la mansedumbre del siervo; y por último, la esperanza para las naciones. Y hasta este punto en Mateo 12 ha habido una pelea. A través de las semanas pasadas hemos visto esta lucha entre Jesús y los fariseos, primariamente sobre el problema del día de reposo. Venían a Cristo y se preocupaban porque estaban comiendo del trigo y esto no le gustaba a los fariseos. Entonces fueron contra Jesús y hicieron un caso en contra de él y le preguntaron si podía entonces sanar. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Sana a un hombre y los expone por las razones o dónde están sus corazones de ellos, de los fariseos. Y esto sería hoy en día, podríamos ver en los periódicos, podríamos ver que se publicarían cosas como: Jesús derrota a los fariseos y cómo los destruye, y veríamos las notas en los periódicos sobre esta situación si sucediera hoy en día. Pero ¿qué es lo que sucede aquí? Pero Jesús, sabiendo que lo querían destruir, se apartó. No quiso ver de qué otra manera podía destruirlos, no quería ver de otra manera en que podía ganar estas batallas, sino que se fue. No por debilidad, no por miedo, sino por estar comprometido a su misión. Su misión no era ganarle a los fariseos, destruirlos, aunque vendrían muchos más conflictos con ellos, y vamos a ver en 2 semanas más. Vamos a ver nuevamente uno de los conflictos más grandes con los fariseos en todo Mateo. El conflicto continuaría, pero no sería iniciado por Cristo. Él no es quien buscaría el conflicto, sino que él se enfocaría en el Evangelio y respondería a los fariseos cuando atacaran el Evangelio. Pero vemos aquí en los versículos 15 y 16 que muchas personas lo siguieron y sanaba a todos y les pedía que no lo descubriesen. Él buscaba evadir el conflicto, pero continúa con su misión para el cual ha sido enviado, y es el sanar a las personas, llevar el evangelio a estas personas, a los necesitados. Ahora es interesante, vemos aquí la declaración y lo vemos esto en Mateo: no digan a nadie lo que estoy haciendo. Y cada vez que se usa esta declaración hay un propósito diferente enfatizado. Aquí está relacionado con este punto del conflicto. Todos los mundos están diciéndole a los fariseos: si esto pasara, lo único que haría es que causaría más problemas, pues alborotaría a los fariseos. Y entonces tendría que ir a Jerusalén y lo pondrían en medio de el avispero, como podremos decir. Pero ese no es el momento ahorita. Su misión ahorita no es crear más problemas. Es la misión de su reino, la que es central, y es lo único que a él le preocupa. A través del evangelio todo lo que hace lo hace con una cosa en mente, y es terminar la misión por la cual ha sido él enviado, y esta es para redimir a las personas de sus pecados. Conforme pensamos en esto esta mañana, pensamos en este lenguaje del reino. Y así es como Jesús lo presenta, o así es como es presentado Jesús en el libro de Mateo, como un rey que establece su reino. Y esto era lo que querían los fariseos, y por esto es que ellos estaban enojados. Ellos querían un reino y un rey también, pero su imagen e idea del reino era una en la cual destruían a los romanos. Los gentiles eran expulsados de la región y un nuevo poder se levantaba, un nuevo poder político se levantaba en Israel. Esa era la idea, ese era el tipo de rey que ellos buscaban. Pero de repente viene Jesús y en vez de
luchar con los romanos, está hablando con ellos en vez de echar a los gentiles de Israel, les está dando la bienvenida al reino y enfatizando que el reino estará formado tanto de gentiles como de judíos. Entonces es irónico que al final del ministerio de Jesús, ¿de qué es acusado? ¿Cuál es la razón por la cual se le envía a la cruz? Porque se llama rey, quiere destruir a César. Es por esta la razón por la que Jesús lo rechazaban, los fariseos lo rechazaban, pero al final dicen todo lo contrario con tal de matarlo. Esta contradicción en sus acciones, pero en este punto, al final de su ministerio, conforme llegamos a la cruz, el problema del reino se acerca. Lo han acusado de ser un rey. Y Pilato le pregunta, ¿eres tú rey? ¿Y cómo responde Jesús? Juan 18:36 dice, vemos la respuesta de Jesús, diciendo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Qué está diciendo Jesús? Si este fuera mi reino, fuera de este mundo, yo traería a mis soldados para que no permitieran que estuviera en tus manos. Pero esa no es la naturaleza de mi reino, dijo Jesús. Mi reino no es de este mundo, no es como ustedes lo piensan, sino que es de un mundo por venir, es del cielo mi reino. Y por lo tanto, estoy aquí sometido a lo que está por venir. Y esto nos hace pensar qué tipo de reino, por cuál tipo de reino estamos peleando. Debemos ser parte del reino, debemos de pelear por el reino de los cielos, debemos de luchar para ver que el reino de los cielos se expanda en este mundo. Pero ¿cómo es que podemos ver el reino? ¿Lo estamos viendo el reino de una manera en la cual es consistente con lo que Cristo estableció? ¿O estamos peleando por un tipo de reino que se parece más a un reino humano o terrenal? Y la pregunta que debe ser respondida aquí es, ¿debe un cristiano estar envuelto en los reinos políticos de este mundo? Y muchos dirán, sí, pero no siempre ha sido así en la historia de la Iglesia. Y sobre todo en la época de la Reforma, que decían, no, nosotros deberíamos estar fuera de la sociedad, deberíamos estar fuera de cualquier pelea que involucre servicio al gobierno. Y esto lo vemos hoy en día como los Amish o aquellos que se separan de la sociedad y que no quieren formar parte de los gobiernos. Y los reformadores decían que estaba bien servir al gobierno, que estaba bien formar parte del servicio al gobierno. Y esto lo vemos en parte en Jeremías 29 y versículo 7, conforme están preparándose el pueblo de Israel para el exilio. Y dice Jeremías, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Sabemos que dentro de los exiliados estaban Daniel y otros. Nehemías buscaron el bien de Babilonia. Fueron buenos ciudadanos en Babilonia. Hicieron lo que debían de hacer para ayudar a Babilonia a ser un lugar estable, para que su vida entonces fuera una vida buena mientras estaban ellos ahí. Es propio para nosotros hacer esto, pero recordemos que el tiempo que están en Babilonia están como exiliados. No son ciudadanos de Babilonia y no es su ciudad primaria. Ellos lo que hacen es que están esperando el regreso a su ciudad prometida, la nación de Israel, el regreso a Jerusalén.
Y el Nuevo Testamento también habla sobre esto. En Primera de Pedro, Pedro inicia escribiendo a los expatriados de la dispersión. Es esta imagen, estar fuera de nuestro verdadero hogar, vivir en una ciudad diferente, y debemos de buscar la paz en esta ciudad en la que estemos. Debemos de estar envueltos en la vida de este gobierno. Debemos de servir de la manera que podamos, de las maneras en las que la ciudad nos permita apoyar todas las cosas que sean buenas y propias. El problema es cuando empezamos a confundir las ciudades de este mundo, los reinos de este mundo, con el reino de los cielos. Ahí es cuando viene el problema. O cuando queremos pelear por el reino de los cielos con las herramientas de las ciudades terrenales. Ahí es donde tenemos problemas. Vivimos como ciudadanos con una doble ciudadanía, tanto del cielo como de este mundo, y crea una tensión en momentos. Hay momentos cuando uno tiene una doble ciudadanía, esto puede suceder. Imaginemos la tensión que eso causa en una persona, y sucede aún más en el reino celestial, porque no siempre se puede ser un buen ciudadano de ambos, y por lo tanto debemos de entender que nuestra ciudadanía primaria es la de los cielos. Y por lo tanto, nuestras armas principales no deben ser las armas de este mundo, sino las armas de Cristo. Conforme vemos nuestro texto esta mañana, vemos que Jesús les pide que no hablen sobre las cosas que estaba haciendo. Y esto es porque está tratando de evadir el conflicto. Pero también está enfatizado aquí que esto no es solo para evadir conflictos, sino que también es para que se cumpla la profecía. Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Y tenemos en los siguientes versículos la cita más grande en Mateo del Antiguo Testamento, y la cita es de Isaías 42, donde vemos la promesa de un siervo que sufriría. Un siervo escogido por Dios, amado por Dios, en el cual se agrada el Señor. Y vemos aquí el lenguaje y entendemos aquí sobre el bautismo de Cristo, como dice el Señor: este es mi Hijo amado, como lo cita aquí en Isaías. Pero el énfasis aquí que vemos al inicio de esto es en el versículo 19: no contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La profecía de Isaías que cita, que está cumpliendo aquí, es que Cristo no vendría con contiendas, sino que estaría aquí para servir a su pueblo. Su meta no es la destrucción de otros, sino sanar a aquellos que lo necesitaran. Él está ahí para ganar un reino a través del sufrimiento. Y en medio de todo esto está la mansedumbre, no debilidad, porque vemos su fortaleza mostrada a través de tantas cosas, sino su mansedumbre, su compasión, su amor por otros. A través de este pasaje de Isaías vemos una serie de descripciones. Vemos aquí que no contenderá ni voceará, sino que también vemos que la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. Y esto aquí habla sobre su falta de contender, sobre su mansedumbre misma. Y esto no significa que Cristo nunca fue fuerte en su hablar. En unas semanas vamos a ver en la siguiente sección de Mateo 12 uno de los conflictos más fuertes, y es el pasaje en el cual llama a los fariseos veneno de áspides, en
en que habla Jesús, vemos situaciones en las que habla muy fuerte en su lenguaje. Y más adelante veremos sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y aquí se da esta enseñanza de que Cristo era el único camino a la salvación. Pero aquellos que hablan en contra de Él y en contra del Espíritu Santo, en contraste, no verían el reino. Y aquí vemos cómo entonces los pecadores vienen a Él y a ellos les habla con amor y con cuidado, y cumple Él con las palabras de Isaías. Vemos en Proverbios 15:1: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y Jesús nos enseña entonces sobre esto, sobre cómo debemos de alejarnos de esa palabra. Primera de Pedro 2:23 también vemos: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Pedro enfatiza aquí que Cristo, aún en su sufrimiento en la cruz, no maldijo, no amenazaba, no hizo las cosas que regularmente uno haría estando en esa situación, sino por el contrario, incluso estando en la cruz, habló de manera suave, hablando a los pecadores y animándolos al arrepentimiento. La meta era la redención. Por un lado, pensamos en este pasaje, espero que nos ayude a entender y nos rete a cómo actuamos en este mundo. Y este es el punto aquí de Primera de Pedro: ser como Cristo. No amenaces a otras personas, no actúes como los demás, no pagues el mal con mal. Pero el pasaje aquí principalmente no es sobre qué hacer, aunque hay un poco de implicación en esto, sino aquí más bien es a darnos consuelo, a recordarnos qué es lo que encontramos en nuestro Salvador, este siervo tan humilde que se preocupa por nosotros. Esta amabilidad y este amor lo vemos en dos ilustraciones: en la caña cascada y en el pábilo que humea. La imagen aquí de una caña cascada es como una vara utilizada para diferentes cosas, que sucedería a través del tiempo, que se iba debilitando y perdía su fuerza. Y estos palos los puedes tirar y puedes traer otro nuevo. Así es una caña, que puedes deshacerte de una muy fácil. Y de la misma manera se pueden quemar estas cañas, y con esta se puede hacer una luz a través de quemar, pero puede llegar un punto en el que ya no tiene más madera. Entonces, ¿qué sucede? Que lo único que hace es causar humo. ¿Y qué haces con esto? Lo tomas, lo echas y lo reemplazas con uno nuevo. ¿Y por qué entonces vemos estos pasajes aquí? Estas ilustraciones se nos dan aquí para hacernos ver la obra de Cristo. Es un contraste de lo que acabamos de ver en la sección anterior. Este hombre con la mano seca ha venido a Cristo, y los fariseos, a ellos no les importa. Ellos lo ven de la misma manera en los que veríamos a una vara, a una caña o cualquier palo. Simplemente para ellos ya no servía, puede ser echado fuera. Podemos deshacernos de esta vara, pensaban los fariseos. Pero ¿qué dice Cristo? Cristo dice: no,
Incluso este hombre es valioso. Y Cristo puede tomar esta caña y puede hacerla fuerte nuevamente. Puede mejorarla y traer más vida de ella. Así que el punto aquí es que viene a nosotros que somos estas cañas cascadas y nos ayuda, nos prepara para continuar en el camino. Una cita de William Hendrickson dice: ¿qué contraste entre la crueldad de los fariseos y la bondad de Jesús? Entre la vanidad de ellos, su amor por mostrar su mansedumbre. Ellos planeaban la muerte. Eran indiferentes a la agonía de una persona necesitada. Esto es permitido. Hay algo. Y siempre gritaban esto: es permitido, pero nunca preguntaban si era bueno. Ellos solo se preocupaban por si estaba permitido por la ley o no. Y ellos estaban incluso en el pensamiento de que podían destruir a cualquiera que no cumpliese con la ley. Pero Cristo vino para tomar a los que quebrantaban la ley, para convertirlos en justos, y tomar a aquellos que están quebrantados por el peso de este mundo y hacerlos nuevos. Juan 3:16 es uno de los pasajes más hermosos de la Escritura, y es el corazón de este punto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es la imagen aquí? Cuando Cristo vio a este mundo, vio cómo estaba quebrantado. En vez de ver al mundo como algo que podía echarse fuera, algo que podría destruir, envió a su Hijo para redimir a su pueblo. Y pensemos en los siguientes dos versículos: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué se nos está diciendo aquí? Que cuando Cristo vino a través de su amor y compasión por este mundo. No vino a condenar. No vino a condenar a aquellos que estaban en su pecado o a aquellos que ya estaban condenados. ¿Por qué? Porque la condenación ya estaba. A lo que vino es a tomar estas personas que estaban en condenación y a restaurarlos. Y ese es el punto de nuestro pasaje. Cristo viene a aquellos con necesidades físicas y los sana. Y el punto aquí es: ¿cuál consuelo es este? Porque nosotros somos estos. Nosotros somos los que estamos en este sufrimiento, los que necesitamos de esta sanidad. Y nuevamente nos hacemos la pregunta: ¿qué tipo de reino buscamos? Un reino de espada no trae esperanza, porque estar frente a la espada, frente a la ley, todos somos condenados. Necesitábamos de la cruz. Es el único lugar en el cual hay esperanza. Es el único tipo de reino que nos da esperanza. Un reino en el cual Cristo sufre por nosotros. Necesitamos encontrar esperanza en Cristo. Recordar que Él es manso, que Él nos ama, que Él se preocupa por nosotros y que Él nos sana. Esta es la esperanza de las naciones. La declaración de Isaías en nuestro texto esta mañana, en el versículo 21 dice, el versículo 20: hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Así termina la profecía de Isaías. Y vemos esto repetirse, esta frase sobre justicia y gentiles, y pienso que es muy importante
al pensar en este pasaje presentado aquí a nosotros. Cuando Cristo regrese, cuando los cielos se abran, la justicia perfecta será cumplida. Primera de Tesalonicenses 5:3 nos dice, describiendo ese día, dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. La imagen aquí que se da es en un día en el que todos piensen que todo está bien. El mundo está en paz, no hay consecuencias por los pecados y de repente los cielos se abrirán. Cristo aparecerá y no habrá esperanza para salvarse de esto. Y si vemos en el siguiente capítulo de 2 de Tesalonicenses 1, veremos qué sucederá en este día. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que se tribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Aquí en este pasaje vemos que en ese día, cuando Cristo regrese, el juicio y la justicia serán absolutas, será inmediata y será permanente. Todos aquellos que han persistido en su pecado serán destruidos. La justicia tomará justicia. Se tomará justicia por todos los pecados cometidos. Todos estarán delante del Señor. Y la pregunta será, ¿cómo estará satisfecha tu justicia? Para aquellos que han puesto su confianza en Cristo, no hay condenación en ese día. Nuestra justicia ha sido cumplida por Cristo. Pero para aquellos que han persistido en su pecado, que se han rebelado en contra de esa gracia y esa misericordia, sufrirán el castigo de la destrucción eterna. Ahora si regresamos a nuestro texto esta mañana, vemos una palabra muy importante. Al final de nuestro texto es hasta que saque a victoria el juicio. Ese es el día del que estamos hablando. Victoria hasta que saque a victoria el juicio. Ese gran día. Pero aquí hay una palabra importante, y esa es la palabra hasta que. El día de justicia perfecta no está aquí aún. Ahorita mismo vivimos en una época en la cual aquellos que merecen justicia se les muestra misericordia. Vivimos en una época en la cual en vez de conocer la destrucción, aún hay esperanza. Pensemos en nuestro texto esta mañana, la última frase, y en su nombre esperarán los gentiles hasta que saque a victoria el juicio. No hay esperanza para las naciones en la destrucción causada por la justicia. La esperanza está en la cruz. La esperanza está en este tiempo entre la muerte de Cristo y su regreso. El reino avanza a través de la misericordia. Tenemos que volver al versículo 11-28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta es la proclamación de este siglo, que tenemos el descanso, la misericordia en Cristo. Los fariseos quisieron traer el reino a través de la conquista, pero eso nunca va a funcionar. La ley no puede traer esperanza. La ley destruye. La ley es buena, no es una cosa mala,
Deberíamos desear la ley, pero la ley no puede traer esperanza. Solo el Evangelio puede traer la esperanza. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Somos llamados al Evangelio. Somos llamados a servir a Cristo. Por lo tanto, nuestras armas, los medios por los cuales llevamos el Evangelio, deben ser los dados por Cristo. Una pregunta que muchos hacen es: ¿por qué no queremos tener un reino de Dios en este momento? ¿Por qué no tener leyes perfectas? ¿Por qué no buscar esto? ¿Por qué no buscar el reino inmediato? Y la razón por la que no es porque cualquier dependencia en la ley en este momento nos causa que perdamos esta esperanza. Gálatas 3:10, Pablo habla sobre esta idea. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si implementáramos un código el día de hoy de la ley que fuera perfecto, cualquiera de nosotros quebrantaría la ley, porque ninguno de nosotros puede estar cumpliendo con el estándar. Todos nosotros necesitamos misericordia y gracia de Cristo. Ninguno de nosotros podemos pararnos en ese día, en ese último día, y decir que nosotros nos ganamos nuestra salvación. La salvación no está, ni la esperanza está en la ley. Algún día Cristo se encargará de destruir a sus enemigos y de poner las cosas en su lugar y ejecutar un juicio perfecto. Pero ahorita mismo es el tiempo del Evangelio, es el tiempo para recordar el poder de nuestro Salvador, el poder para sanar de nuestro Salvador. Vivimos tiempos difíciles. Por muchos años, relativamente, nuestra nación tenía un código moral y ético un poco más bíblico, pero eso ya ha cambiado. La ley de Dios está bajo ataque. La Biblia, la iglesia están bajo ataque. Y nuestra tentación es pelear. Tomemos las armas de este mundo y suprimamos al enemigo, pero eso no funciona. Porque eso no es la naturaleza del reino de los cielos. El reino de los cielos es sobre la cruz de Cristo, es sobre sufrir por Cristo. Y a ninguno de nosotros nos gusta sufrir, ninguno de nosotros quiere que sea la falta de ley lo que reine, ninguno de nosotros quiere persecución, espada. Pero aquí está la cosa, necesitamos, todos nosotros somos pecadores que necesitamos de sanidad. Somos personas en necesidad de misericordia. De alguna u otra manera, cada uno de nosotros somos esta caña cascada y necesitamos de esta salvación de nuestro Salvador. Y por lo tanto, no podemos actuar de una manera en la que nosotros no quisiéramos que se actúe hacia nosotros. Así que seamos retados esta mañana al ver nuestro texto de la manera en cómo interactuamos en este mundo. Sí, nosotros a veces contendemos. Por lo tanto, recordemos el llamado a ser amorosos, a proclamar el Evangelio de esta manera, pero más aún, recordemos que la manera en que lo hacemos es que somos nosotros los que estamos en necesidad. Nosotros somos estos gentiles que necesitamos esperanza en el Evangelio. Somos nosotros los quebrantados, los dañados y adoloridos. Somos nosotros esos huesos secos. Busquemos entonces la misericordia en nuestro Salvador. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias y te adoramos
por tu misericordia hacia nosotros. El momento en que Adán pecó fue en tu justicia condenarnos a todos en el pecado. Pero como acabamos de leer, has amado al mundo, que has enviado a tu Hijo a morir por nosotros. Así que esta mañana oramos a ti por esa misericordia y que tu nombre sea glorificado en todo lo que hagamos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.